Recording in progress. Entonces, en nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión de Comisión de Minería y Energía que corresponde al presente día 28 de septiembre, para lo cual señalamos desde luego que está convocada hasta las 12:30 del día. Queremos dar la más cordial bienvenida a los senadores que son parte permanente de esta comisión, en particular al senador Juan Luis Castro, también al senador Kenneth Pugh, que viene en representación del senador Rafael Proes, entiendo, y por supuesto los invitados que ya están haciendo su ingreso a propósito de poder discutir este proyecto de ley que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, de acuerdo a lo que se establece en el boletín número 14731-08. Para los efectos les cuento que están invitados tanto el ministro de Energía como representantes de distintas organizaciones que en referencia a este tema nos parece de sumo relevante que expresen su opinión en esta comisión y que por supuesto avancemos rápidamente en este tema que es tan importante para, ¿cierto?, la sustentabilidad y la sostenibilidad también en materia medioambiental de Chile y por supuesto del mundo. Queremos saludar de manera formal a la representante, ¿cierto?, de Chile Sustentable y su presidenta ejecutiva, la señora Sara Larraín, quien viene acompañada además, ¿cierto?, del abogado don Felipe Moreno. Queremos saludar también a la representante, directora ejecutiva, quien ha estado también en ocasiones anteriores, Analía Rojas, y a quien representa también a Cera en calidad de director de estudios Darío Morales. También entiendo que hay representantes de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL, el vicepresidente don Víctor Rau, el director señor Carlos Cabrera y el jefe de regulación Guillermo Guzmán. De Libertad y Desarrollo entiendo que también está presente el coordinador don Juan Ignacio Gómez y también de la Asociación Gremial de Vehículos Eléctricos de Chile, AVEC, quien va a estar sumándose a esta comisión, entiendo vía Zoom, quien es vicepresidente, don Rodrigo Salcedo. También estamos a la espera del ministro de Energía, que han presentado su excusa, pues está justamente discutiéndose un proyecto de la Cámara de Diputados y luego, ¿cierto?, estará acá. Por tanto, le vamos a dar la palabra a nuestro secretario, ¿cierto?, de la comisión, don Julio Cámara, también a Magdalena, que no son parte de nuestro super equipo técnico, y le pregunto de inmediato si es que tenemos cuenta, presidente, para empezar desde ya a las intervenciones. Sí, han llegado a la Secretaría de la Comisión las siguientes comunicaciones del profesor Gustavo Lagos, mediante la cual envía documento que contiene explicación más detallada de su presentación del lunes pasado sobre estimación de la reforma tributaria. Ese documento ha sido enviado a vuestros correos y además está a disposición en los tablets. Asimismo, hay una solicitud de audiencia de la Asociación de Generadoras de Chile por el proyecto de ley que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, proyecto que se va a discutir el día de hoy. Le agradecemos la cuenta al señor secretario. Pregunto inmediato a los colegas, senadores, por eso saludaron a Esteban Velázquez, también que se ha sumado, ¿cierto?, a nuestra comisión, si es que habrían puntos varios en relación a la cuenta, algún punto que quisieran tratar previamente. Ofrezco la palabra. No, muy bien. ¿Hay puntos varios? Perfecto. Entonces comenzamos, como ya habíamos anunciado a nuestros invitados, les damos muy cordialmente la bienvenida. Vamos a entregarle de inmediato a la representante de Chile Sustentable, presidenta ejecutiva, a la señora Sara Larraín, quien aprovechamos de saludar. Es un honor tenerla en nuestra comisión y por supuesto que también aprovechamos de saludar porque entendemos que usted tiene una importante actividad luego de esto que hizo relación con el cumpleaños de su mamá, así que lleve de parte nuestra todas sus felicitaciones, porque además nos soplaron que cumple, no debemos decir el cumpleaños de las mamás, pero 100 años, ¿ah? Así que imagínense, un aplauso le vamos a dar a ella. Por supuesto, a Sara un gran abrazo y su aporte es siempre súper importante escuchar y por supuesto le damos la bienvenida y tenga usted la palabra. Entonces, Sara Larraín. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias también por las felicitaciones. No hay muchas personas que vivan tantos años y que hayan visto tanto. Yo la verdad no espero vivir tanto, pero en todo caso agradecer también el saludo, se los voy a manifestar, va a estar muy contenta porque ella ha seguido todos estos años también el proceso de la transición energética desde la primera ley de energías renovables que aprobamos en este Congreso Nacional en el año 2008, en esta comisión. Con don Julio Cámara también en aquella época como secretario. Por lo tanto, yo creo que no es en vano ese dicho, perdón, de tal palo tal astilla, así que nos imaginamos aquello, por eso la referencia tan expresa. ¿Lo hago desde ahí? Sí. Perfecto. Entonces, no es tanto el señor ministro, pero igual creo que es tremendamente relevante, señora presidenta, poder ver qué es lo que significa la ley de promoción del almacenamiento de energía, particularmente cuando Chile está en un proceso de transición energética. Tiene un compromiso ya en la NDC o el Compromiso Nacional Determinado de Reducción con la Convención, y por lo tanto claramente la política energética se tiene que meter en la ruta de la estrategia climática de largo plazo, y así lo hicimos con la política energética en los dos últimos gobiernos, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet como en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se estableció una política energética que pueda permitir a Chile cumplir con estos compromisos. ¿Por qué? Y yo creo que es importante mostrar el contexto en el cual se da la discusión de este proyecto. Esto es el inventario de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Como ustedes pueden ver, el 32% de las emisiones de Chile corresponden al sector eléctrico. Es decir, un tercio de las emisiones del país está implicada en el sector eléctrico, y dentro de eso el 25% son las generadoras a carbón. O sea, un cuarto de las emisiones de este país son 28 carboneras, que son propiedad de 4 empresas grandes. Estamos y por lo tanto, si nosotros vamos al transporte, que es el 24% de las emisiones, o vamos a la industria, son mucho más actores. Tienen menos capacidad económica y menos capacidad técnica. Por lo tanto, acá es tremendamente importante avanzar en la transición energética, porque es allí donde tenemos actores, pocos, en el área de los fósiles, muy pocos, 4, 5, 6, 7 máximo. En las carboneras son 4 actores. Y esos actores son los que provocan un cuarto de las emisiones del país. Por lo tanto, si queremos avanzar rápido, es allí donde se tiene que hacer el primer esfuerzo, con el objeto que el resto de los sectores pueda irse alineando en la medida de sus capacidades con apoyo del Estado, etcétera. Entonces, ese es un poco el contexto de la transición. Ahora, lo que tenemos hoy día, y es por eso que es tan importante las renovables y el almacenamiento, lo que tenemos que reemplazar son aproximadamente 5.000 megas, de los cuales nosotros hasta el minuto de hoy tenemos, ustedes ven ahí las fechas, ahí están las 28 centrales, tenemos cerradas las 6 primeras hasta junio del año 2022, que serían de Tocopilla, la 12, la 13, la 14, Bocamina 1 en Coronel, Ventanas 1 en Puchuncaví Quintero, y se supone que este año, de aquí a diciembre, se cerraría la unidad 15, Bocamina 2, que entiendo que se cerró anoche. Por lo menos la comunicación al coordinador es que anoche a las 10 de la noche se cerraba esta central, y tenemos Ventanas 2, que está un poquito atrasada por la estación de Aguasanta, pero que se supone que debiera cerrarse este año, debió haber cerrado en abril. Entonces, lo que tenemos hoy día es un 26%, si nosotros terminamos a diciembre de este año, tenemos un 26% de la capacidad de carbón retirada. Tenemos otro 19% con fecha de cierre, y es en esta misma columna, las 5 centrales que siguen tienen fechas de cierre al año 2025. No obstante, el otro cuadro tiene fecha de salida al año 2040, según, no está firmado en ninguna ley, pero según el compromiso, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la transición es reemplazar
estas centrales, nosotros hemos señalado idealmente al año 2030 con el objetivo de reemplazar esto y además responder al aumento de la demanda en los próximos años. Entonces son dos necesidades al mismo tiempo y es por eso que es tan relevante ver cuál es el sentido del almacenamiento en este contexto. Ahora, esta es la generación mensual por tecnología digamos, entre el año 2017 y el año 2022, hasta abril del año 2022, y como ustedes se fijan, tenemos solar aumentando sostenidamente, eólico, digamos, que es el amarillo el solar, eólico, el verde también sostenidamente, tenemos una mantención claramente en el caso de biomasa y tenemos una reducción en lo hidráulico justamente por el problema de los años de sequía. Y tenemos, si ustedes se fijan, prácticamente digamos, no se logra advertir el tema del carbón, que es lo que hay que reemplazar. El gas, que es el celeste, también ha tenido una mantención, y en algunos PIC tenemos aumento, que son las líneas rojas. Al final tenemos un poquito de aumento de petróleo, pero ese es el aumento, si nosotros vemos, digamos, año a año, mes a mes, ese es el aumento que ha tenido el parque de energía renovable. Las licitaciones, si nosotros miramos la licitación del año pasado, también va en la línea. El 100% de lo que se adjudicó son energías renovables, se licitaron 2.310 gigawatts hora año en 3 bloques horarios, etcétera, y los precios también son bastante bajos, entre 13 y 31 dólares el megawatt hora, mucho más bajo de lo que hoy día estamos pagando por las licitaciones pasadas. Entonces, esto implica las renovables, no es solamente que vamos a cumplir los compromisos climáticos y resolver la contaminación de las 5 comunas que tienen los contaminantes, digamos, superado, y por lo tanto es lo que se llama la zona de sacrificio. O sea, el ir a renovable permite los compromisos climáticos, permite la descontaminación local, 2 logros de política pública para el tema de salud es clave, pero al mismo tiempo tenemos un escenario de baja en los precios de la energía, que eso es tremendamente importante. Y si tomamos el contexto internacional, hoy día además ganamos en soberanía energética, porque el contexto internacional con el problema del gas, ¿no es cierto? Ahora con la guerra, esto es el tema del o sea, el ideal es depender el mínimo del país, por lo tanto acá es todo bueno, digamos, en este tipo de proyectos. Gracias a Dios que estamos discutiendo un proyecto en que todos los elementos todas las variables son muy positivas. Dentro del programa indicativo de obras de generación comprometida en la fijación de precio nudo del primer semestre de este año, si ustedes se fijan también, las obras comprometidas, con excepción de 2 ampliaciones de gas natural, son solamente solares fotovoltaicas, eólicas, solares fotovoltaicas con almacenamiento, es decir, tampoco en el escenario hacia adelante se ve nada que no sea renovable no convencional, lo que también es para generar optimismo del futuro que tenemos, es decir, las inversiones y los proyectos anunciados van totalmente a tono con el desafío, y eso no se da en todos los países, yo lo quiero decir claramente. Por lo tanto, acá Chile tiene una alineación que es una tremenda oportunidad. El catastro de nuevos proyectos son aproximadamente, hicimos con la industria, no está actualizado, pero hicimos con la industria con información del Servicio de Evaluación Ambiental, con información proveída por Acera, y aproximadamente lo que hay son 39.520 megawatts en nuevos proyectos. De eso, aproximadamente hay 4.999 megawatts en construcción, que estarían entrando en estos años de aquí al año 2023-24. Tenemos 20.100 megawatts aprobados, es decir, proyectos que tienen resolución de calificación ambiental y es el momento en que decida la empresa construirlo. Y tenemos otros 14.400 megawatts en calificación ambiental, que probablemente a esta fecha muchos de ellos están aprobados. Es decir, tampoco nos falta un portafolio de proyectos,
tenemos, además de lo que está comprometido en el plan de obra en los próximos 5 o 10 años, tenemos claramente un portafolio constituido por los proyectos de las distintas empresas que va en esta dirección. Por lo tanto, eso también es un elemento muy positivo. Estas son las regiones donde están distribuidos estos proyectos que están siendo construidos, evaluados. La mayoría de ellos está en la región de Antofagasta, la mayoría de ellos es solar, hay mucho eólico también. Después viene la región de Atacama, la región de Tarapacá, y después tenemos de Biobío al sur principalmente eólica. Eso es más o menos la ubicación de las inversiones que vimos en el cuadro anterior. Entonces también es relevante porque aquí nos permite una territorialización más o menos equilibrada, con excepción del liderazgo del norte por el sol. Tenemos también un tema de posibilidad de desarrollo, inversiones y empleo en las distintas regiones del país. Ahora, si nosotros miramos los costos, también los costos nivelados, esto lo hicimos también con el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía del primer semestre, claramente vamos a ver que por costo nivelado 25,5 dólares por megawatt hora. En el caso de fotovoltaica, claramente es la que la lleva en términos de lo que va a ser despachado primero y lo que tiene mayores posibilidades de entrar. Después viene eólica, mini hidráulica, solar con almacenamiento, mucho antes que el gas natural o algunas de las térmicas. O sea, que en términos de, digamos, de escenario de inversiones y de costo de la energía, tanto para el inversionista como para las próximas licitaciones, tanto como para la señora Juanita, el sector industrial, que depende digamos, de insumos energéticos, claramente en este momento de la historia tenemos acoplados que las energías limpias son mucho más baratas que el resto de las alternativas. Pero aquí empieza el problema, y yo creo que por eso es tan importante la ley de almacenamiento. Esta es una curva horaria de un día de abril de este año, no es ni siquiera en verano, sino que este es de abril de este año, que es lo que pasó en las distintas horas. Abajo está desde la 1 de la mañana a la hora 1, ¿no es cierto?, hasta la hora 8, donde empieza a aparecer la línea, donde empieza a aparecer la barra amarilla, que es la energía solar, hasta las 18 horas, que empieza a bajar, y a las 19 horas ya prácticamente nada. Esto es de abril. Entonces, lo que tenemos acá, el problema, es que Chile no ha ido, yo diría, no ha ido evolucionando su sistema de operación para poder aprovechar el potencial completo de energías renovables. Entonces tenemos esto en abril. En verano esa curva es mucho más alta, porque si tenemos en enero, las horas de sol y la cantidad de sol es mucho mayor. Este año solamente en el primer semestre se virtieron, o sea, se desecharon 500 gigawatt horas generados de energía solar y eólica. Todo el año pasado fue más o menos esa cantidad. Y ahora se virtieron esa cantidad. Probablemente en Acera nos podrán dar números, qué es lo que pasa hasta ahora, hasta el mes de septiembre. Pero lo que se está, se está escalando. Es decir, todo el año pasado se perdieron más o menos 500 gigawatt hora generados de energía solar y eólica, y solamente en el trimestre de este año se perdió lo mismo que todo el año pasado. Eso es lo mismo de la reserva hídrica, que todas las empresas están pagando reserva hídrica, más o menos que el equivalente a 500 gigawatt hora. Entonces, hay unas ineficiencias en el cual hoy día lamentablemente no se ha puesto la regulación a la altura de aprovechar esta energía que estamos perdiendo. Y por lo tanto ahí se está inyectando carbón, se está inyectando gas, que es mucho más caro, y con la ley de almacenamiento estamos atrasados. O sea, esta ley nosotros la debíamos haber tenido el año 2018, 2019. Lamentablemente no fue prioridad del gobierno pasado. Finalmente el ministro Llobet en los últimos meses presentó la ley de almacenamiento. Ahí estaba en esa época el diputado Velázquez, justamente en la comisión se aprobó, presidiendo él la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Y bueno, y hasta el momento no se le había puesto suma urgencia, en la medida que esto es clave. O sea, hoy día estamos perdiendo 500 gigawatt hora de energía muy barata. Y eso no puede seguir ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que significa esta pérdida de energía generada? Y después lo podrá profundizar la gente de Acera y Acesol. Implica que hay empresas que están con problemas económicos.
porque resulta que igual tienen compromiso de entregar energía y resulta que si tienen que vertir parte de la energía, tienen que, digamos, responder de alguna forma, y hoy día implica que aproximadamente, según fuentes de la industria, hay problemas con empresas que más o menos equivalen a 800 megawatts. Hoy día hay problemas económicos de estas empresas que están requiriendo un apoyo, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, pero hoy día hay empresas que están en crisis justamente porque se está virtiendo parte importante de la energía que se está generando. Entonces, ese es un poquito el contexto. Sí. Para saludar al ministro, Pardo, que se ha sumado, así que para que ahí pueda escuchar también la exposición. Muchas gracias. Entonces, este es el contexto general por lo cual el país debió haber avanzado en almacenamiento mucho antes. Estamos súper atrasados, pero este proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión, en la Cámara, unanimidad en la sala de la Cámara. El ideal es que esta comisión lo apruebe rápidamente. Si tuviéramos un proyecto de ley en octubre y se aprobara en esta comisión y ustedes nos ayudaran a que se aprobara rápido en la sala, nosotros pondríamos solución a un problema importante del sector eléctrico, pero también a muchas empresas que hoy día están en dificultades justamente porque la regulación no ha resuelto esta pérdida. Ahora, antes de ir a la ley, que me imagino que el ministro se va a referir muy en detalle, esto es lo que presenta el Organismo Internacional de Energías Renovables de Naciones Unidas en relación a la evolución de las transiciones energéticas. Reconocen varias etapas de expansión de las energías renovables variables, les llaman ellos. Nosotros en Chile todavía hablamos de energías renovables no convencionales para diferenciar de la gran hidroeléctrica, pero a nivel internacional se llaman energías renovables variables porque requieren un sistema de operación de los sistemas eléctricos distintos que puedan manejar la flexibilidad. Y Chile, en este caso, está entre la fase 3 y la fase 4. Nosotros ya pasamos la generación de renovables que no tiene impacto en el sistema, también pasamos el tema del impacto menor, hoy día estamos en una generación renovable variable que determina el patrón de operación del sistema, y este patrón de operación del sistema no está regulado, el almacenamiento, los sistemas de control flexible que requieren este tipo de operación. Entonces estamos hoy día en la quemada para poder seguir evolucionando, digamos, de una forma adecuada. Ahora, ¿cuál es lo importante de la ley de almacenamiento? Yo voy a dejar al ministro con los detalles, pero voy a señalar por lo menos 3 elementos. Primero, permite que el almacenamiento sea un nuevo segmento en el mercado eléctrico. Hoy día nosotros en el sistema eléctrico, hasta hoy día, la ley eléctrica, Ley General de Servicios Eléctricos, etcétera, tenemos generación, transmisión y distribución. Con esta ley tendríamos generación, almacenamiento, transmisión y distribución, cada una con su tarificación, con sus servicios, etcétera, etcétera. Lo que es un tremendo paso para cambiar el paradigma de operación del sistema eléctrico hacia un país que quiere ir hacia 100% de energías renovables variables. Y aquí los 2 elementos que plantea la ley es que se remunera por energía que se inyecta al sistema eléctrico, es decir, si el sistema de almacenamiento, la cantidad de energía que tiene almacenado, al inyectarse en el sistema eléctrico se remunera energía, pero también se remunera potencia, igual que una central, es decir, la cantidad que es capaz de mantener almacenada esa unidad. Por lo tanto, esta remuneración de este nuevo segmento permite también remunerar la potencia, es decir, la disponibilidad de esa infraestructura de almacenamiento para inyectar energía en el momento de la demanda. Segundo elemento que es relevante de la ley es que permite conectar sistemas que generan y inyectar excedente al sistema o que retiran energía de estos sistemas de almacenamiento. O sea, en el fondo, vamos a tener un respaldo de toda la energía que hoy día se está virtiendo por congestión de las líneas, por ejemplo, congestión de las líneas de transmisión. Vamos a tener todos estos dispositivos que pueden estar al lado de la planta de generación, pero pueden estar al lado de los sistemas de transmisión.
Entonces, va a ser un sistema que va a apoyar para no verter energía, pero al mismo tiempo va a descongestionar los sistemas de transmisión, porque el sistema de transmisión va a tener estas unidades de apoyo de energía almacenada. Entonces, tiene este doble propósito que es tremendamente relevante. Eso para el sector eléctrico. Adicionalmente, este almacenamiento va a servir para incentivar la electromovilidad. Y ustedes ven que hay un pequeño capítulo también en la ley porque establece una rebaja temporal de las patentes y permite participar en el mercado de almacenamiento con las baterías de los vehículos. Nosotros creemos que lo que respecta a electromovilidad se puede profundizar en el futuro. Hoy día tampoco estamos que salvaje que el porcentaje de vehículos eléctricos. Yo creo que aquí puede en el futuro el mismo ministro, a quien aprovecho de saludar, o en los próximos gobiernos pueden poder profundizar la parte de electromovilidad, pero hoy día es urgente avanzar en el área eléctrica porque estamos muy atrasados. Tres elementos más. Nosotros hicimos con Casa Ingeniería, el año 2021 se presentó en la Cámara de Diputados propuesta para el ingreso masivo de las renovables en la matriz eléctrica. En la situación en que estamos hoy día, las empresas han ofrecido unas inversiones millonarias, pero en la medida en que sigan invirtiendo, se va a seguir invirtiendo. La inversión de mayor se va a seguir perdiendo más energía. Sin almacenamiento, mayor inversión en renovables es totalmente absurdo. Entonces, hicimos un estudio el año pasado que se presentó en la Cámara a propósito de esta ley, donde señala la inclusión del almacenamiento para evitar el vertimiento, reducir la necesidad de transmisión. La transmisión es lenta. El almacenamiento puede apoyar mientras esa transmisión se va desarrollando y aprovechar el bajo costo de la generación de energía renovable. Pero también implica, y acá aprovechando que está el ministro, yo creo que es tremendamente relevante que pudieran trabajar con esta comisión y los técnicos la inclusión de nuevos sistemas de control para dentro de los servicios complementarios que se requieren para la flexibilidad. Y allí tendríamos también una remuneración adecuada del almacenamiento con este proyecto de ley y obviamente habría que hacer una remuneración de los nuevos sistemas de control. Esto coincide con la política energética 2050. La política energética 2050 ha planteado como prioridades almacenamiento, flexibilidad, interconexión internacional y hidrógeno verde. Pero la verdad es que lo único que está hablando el país es de hidrógeno verde. Hidrógeno verde estamos de acuerdo, que se puede tener una escala de a poco, pero lo que pasa es que hoy día necesitamos almacenamiento del sector eléctrico porque estamos atrasados, estamos perdiendo energía. Hidrógeno verde tendrá su evolución, pero la primera prioridad, y por eso que también felicitar al ministerio de que lo haya puesto como su primera prioridad legislativa, porque claramente es la primera prioridad. Para terminar, el almacenamiento es la opción más urgente desde nuestra perspectiva para el sistema eléctrico nacional. Permite acelerar la descarbonización y ingresar las energías renovables al sistema eléctrico, terminar con el vertimiento de generación renovable, descongestionar las redes de transmisión, reducir las emisiones de CO2, cumplir los compromisos climáticos, reducir la contaminación local, cumplir con los planes de descontaminación y terminar con la zona de sacrificio, reducir la dependencia energética del país, dar seguridad en el abastecimiento eléctrico y obviamente reducir en el mediano plazo los costos de energía para los hogares, la industria y reactivar la economía generando nuevos empleos limpios. No me quiero extender para no ocupar más tiempo, pero en la presentación va a quedar la cantidad de empleos que señaló el Banco Interamericano de Desarrollo, de una transición de Chile hacia energías renovables, entre 32.000 y 40.000 empleos asociados a esta industria. Y también más o menos los empleos por megawatt en cada etapa son entre 10 y 15 empleos por megawatt en la etapa de construcción y aproximadamente 4 empleos por megawatt en la etapa de operación. Mucho mayor cantidad que lo que hoy día estamos teniendo en las centrales a carbón, por ejemplo, donde una unidad de 150 a 160 mega tiene no más de 45, 50 empleos directos. Entonces, acá claramente en términos de reactivación económica del país y de los empleos que necesitamos para la transición energética es tremendamente relevante en términos laborales y sociales, además de la sustantiva reducción de los impactos y los pasivos ambientales que ha dejado el sector de los combustibles fósiles. Muchas gracias.
Agradecemos entonces enormemente la exposición de la presidenta ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín. Y bueno, como ella señala, creo que hay bastante coincidencia, así lo manifestó tanto la Cámara de Diputados, y nuestra intención también es darle la celeridad posible a este proyecto, en el entendido que coincidimos en su objetivo. Señalo desde luego que también vamos a tener una sesión que nos va a corresponder escuchar también a las generadoras que han solicitado estar presentes, y para los efectos, dado que había una intención primaria de poder a lo mejor agotar la discusión en esta sesión, desde luego la desechamos, vamos a darnos la tarea de la próxima sesión, así que para los efectos de tiempo, para que también los invitados contemplen ese elemento para que no estén tan apremiados ni apurados. Saludamos, como ya lo hacíamos hace unos minutos, al ministro de Energía, don Diego Pardow, y quienes acompañado, el coordinador legislativo Fernando Monsalve y la asesora señora Victoria Gallegos. Le saludamos, ministro, le queremos entregar el uso de la palabra, entiendo que usted también trae una presentación, y desde luego también nuestros invitados. Así que bienvenido, y tiene usted el uso de la palabra, ministro Pardow. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Bueno, el ministerio ya, digamos, presentó digamos, los fundamentos detrás de este proyecto y los aspectos como que justifican la urgencia, la discusión inmediata que fue solicitada respecto a este proyecto. Yo quiero agradecerle a la comisión. Cuando en la sesión pasada me tocó presentar la agenda legislativa, efectivamente señalamos que la intención del ministerio era actualizar aquellas cosas donde teníamos un retraso y que eran sistémicamente importantes para el funcionamiento de nuestra matriz energética y para poder cumplir las metas ambiciosas que tenemos en materia de descarbonización. La principal falencia que tenemos, el principal atraso que tenemos es precisamente respecto a los sistemas de almacenamiento, y este proyecto de ley precisamente busca remediar ese atraso. Así que lo primero es agradecer que hayamos encontrado un espacio en la agenda para poder escuchar a las asociaciones. Nosotros en el intertanto, como ministerio, hemos hecho el trabajo de tomar contacto con estas asociaciones. A la mayoría de las que están hoy las recibimos durante la semana. Con las otras hemos tomado contacto a través de nuestros asesores, porque tampoco fue posible recibirlas personalmente a todas, pero con casi todas conseguimos reunirnos personalmente, tratar de dar respuesta a sus inquietudes, tratar de responder las preguntas que tenían respecto de la ley. Simplemente reiterar el compromiso de que tanto en materia reglamentaria vamos a abrir una mesa de discusión para la implementación de esta ley, o sea, aquellas cosas que queden, discusiones que queden pendientes porque corresponden más bien a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, vamos a hacerlas en trabajo con las organizaciones interesadas, tanto de la sociedad civil como de la industria. Y finalmente, también mencionar que este es un primer paso. Efectivamente, en materia de electromovilidad hay algunos incentivos. Esos incentivos, por cierto, no son suficientes para remontar el déficit que tenemos en materia de electrificación de los consumos de transporte. Somos conscientes como ministerio de ese déficit que tenemos como país. Efectivamente, todo lo que hemos conseguido avanzar en reducir emisiones de carbono con el decomiso, con el cierre de plantas de carbón, lo hemos de alguna manera compensado con el aumento del parque automotriz y con el aumento en las emisiones del sector de transporte. Somos conscientes de que la electrificación del transporte es un desafío que tenemos que abordar con urgencia. Como ministerio estamos dentro de la escasez de presupuesto en la que estamos, con la estrechez presupuestaria que tenemos, lo estamos abordando
entendiendo que es importante empezar por aquellas industrias que tienen mucho kilometraje, digamos, y lo estamos haciendo con pequeñas y medianas empresas de reparto, estamos financiando la adquisición, digamos, de camiones de reparto, estamos haciendo también con un programa para taxis, que también son industrias donde hay mucho kilometraje. Por cierto, digamos, el siguiente paso es fomentar la adquisición de vehículos eléctricos a nivel residencial. La parte que tiene que ver con cómo esos vehículos eléctricos son remunerados por el sistema cuando funcionan como un pequeño sistema de almacenamiento, lo vamos a resolver en el reglamento, efectivamente, y este es un primer paso. En cuanto a materias de incentivos, nosotros somos conscientes que, digamos, esta exención en el permiso de circulación de automóviles eléctricos es un incentivo que no es, digamos, por cierto, suficiente para remontar lo que necesitamos, y estamos comprometidos a encontrar una nueva agenda más adelante, pero es importante que esta ley avance, ¿sí? Este es un primer paso y por eso agradecer la voluntad de la Comisión para abrir un espacio de agenda, y agradecer también la celeridad con que las organizaciones digamos, han concurrido también a hacer presente sus puntos de vista. Gracias, señora presidenta. La verdad es que los antecedentes que tenemos y por supuesto la motivación que pretendemos nos da también coincidir en que debemos darle celeridad a este proyecto. Yo quisiera proponerle a los colegas que, si bien es cierto hoy día vamos a escuchar las organizaciones, vamos a tener algunas la otra semana, nos dispongamos a acordar que la próxima semana votemos en general este proyecto, de tal manera que el próximo miércoles ya pudiéramos avanzar. Luego tiene el trámite de Hacienda, luego obviamente lo que sigue la sala. Por tanto, recabamos el acuerdo entonces para votar la próxima semana, ¿les parece? Muy bien, acordado. Vamos desde luego entonces a invitar a exponer a los representantes de Acera, en la persona de su directora ejecutiva, la señora Analía Rojas, quien está presente también en esta comisión, y le brindamos de inmediato el uso de la palabra. Muy buenos días. Por su intermedio, señora presidenta, saludo también al resto de los senadores presentes, agradecerles la invitación. Para Acera, muy importante poder transmitir la opinión que tenemos sobre este proyecto, recogida desde además la base de nuestros más de 160 socios, donde contamos a generadores renovables y también muchas empresas de la industria y de toda la cadena de valor del mundo renovable y de almacenamiento. Por lo tanto, creemos representar muy adecuadamente la visión también de los tecnólogos que están detrás además como fabricantes, desde el punto de vista de la valorización y la importancia que tiene la incorporación de almacenamiento al sistema eléctrico nacional. Ustedes saben, nuestro propósito como asociación gremial es liderar y acelerar la transición energética justa, inclusiva y sustentable ante la urgencia climática que vivimos, y eso siempre lo repetimos a propósito de entender también por qué estamos acá y por qué apoyamos este proyecto de ley de la manera que lo vamos a hacer hoy día. Mencionar también, igual como lo hizo doña Sara Larraín, Acera también realizó en el 2021 un estudio que trató de contestar una pregunta muy simple, que es qué es lo que tenía que pasar en el sistema eléctrico nacional para poder retirar el carbón, que es la primera prioridad y la más urgente, y también para retirar todos los fósiles del sistema eléctrico en cuanto a su aporte de generación eléctrica. Ese estudio es el estudio más completo que se ha hecho, creemos nosotros, dentro de todos los estudios que hoy día hay. Es un estudio complejo, además con un análisis sistémico, dinámico, y nos preocupamos especialmente, además de chequear condiciones de estabilidad, de frecuencia, de voltaje y por supuesto de que no existieran riesgos para el suministro de energía eléctrica en el sistema. ¿Qué es lo que nos demostró este estudio? Y me voy a quedar con esta lámina, que es el mensaje central que estamos además difundiendo en todas las audiencias que interesen a la problemática del cambio climático y el aporte de emisiones que hace el sector eléctrico y especialmente el carbón a este escenario, es que el retiro del carbón al año 2030 es posible siempre y cuando de esos 5,5 gigas de carbón que están hoy día instalados en el sistema eléctrico,
podamos instalar en menos de 8 años 22,5 gigas de renovables y almacenamiento. Ese es un desafío tamaño, es colosal. Hoy día tenemos un sistema de 32 gigas, de esos 11,4 son hoy día renovables y estamos hablando de instalar el doble de esa capacidad en apenas 8 años. Dentro de este mix de tecnologías renovables que se deberían incorporar entonces en el escenario óptimo, ¿no? Al sistema eléctrico, el almacenamiento resulta ser tremendamente importante y por lo tanto el mensaje de nuevo del punto de vista de este proyecto de ley es que mientras antes se apruebe este proyecto de ley se van a generar condiciones de reconocimiento de ingresos, tanto para remunerar adecuadamente el almacenamiento, pero también del punto de vista operacionales, de lo que cumple el almacenamiento en el sistema para proveer ciertos atributos de estabilidad, de recuperación de red que permiten los sistemas de almacenamiento modernos. Los aspectos relevantes del proyecto de ley, creemos nosotros, se centran en 4 grandes aspectos. Primero, habilita los sistemas de almacenamiento puro para recibir estos consabidos ingresos para las transferencias de energía y de potencia. Es verdad que el reconocimiento del almacenamiento como coordinado está ya contenido en la ley, pero faltaba entonces hacer el reconocimiento explícito de los pagos por potencia que en el fondo antes o actualmente no se reconocen. Segundo, los proyectos productivos que cuenten con esta capacidad propia de generación eléctrica renovable, por ejemplo, una planta de hidrógeno verde, a propósito de la importancia que tendrá en el futuro. Yo coincido con Sara sobre la escalera, ¿no?, que tenemos que tener a propósito de la discusión del hidrógeno verde. Solo un hidrógeno verde será competitivo cuando tenga renovables competitivas. Si esa condición basal no se cumple, la verdad es que las políticas de hidrógeno verde no van a tener sustento. Por lo tanto, cuando hablamos de este capítulo del proyecto de ley, hacer que efectivamente estos centros productivos solo se paguen los cargos de la utilización del sistema eléctrico a propósito de su uso, en base de la energía y la potencia que efectivamente retiren y no la que produzcan. Cuando hay una planta en el fondo de hidrógeno verde que tenga una planta renovable y un sistema de almacenamiento adosado, el cobro del sistema eléctrico solamente se va a reconocer entonces la energía que finalmente se retira del sistema y no toda la energía que se produce y se consume en ese centro. Y eso yo creo que es una condición de competitividad muy relevante para este tipo de proyectos. También en el plano de la electromovilidad, nosotros como Acera, promoviendo la electrificación de los consumos, estamos firmemente conformes, digamos, con esta rebaja transitoria del permiso de circulación en estos próximos 8 años. Creemos que es un aspecto también relevante. Y por último, también se habilitan a los sistemas de almacenamiento, incluyendo los vehículos eléctricos, para formar parte de esta red inteligente en la cual en el fondo también los vehículos eléctricos van a ser aportantes de ciertos atributos para la red de distribución eléctrica, a propósito de considerar, por ejemplo, el vehículo eléctrico como una unidad de almacenamiento también. Hay un capítulo muy interesante que nosotros hemos estudiado y seguido bastante de cerca, que es esto que se llama el B2G o B2G, que es la condición, ¿cierto?, de que los vehículos puedan conectarse a la red de distribución para actuar entonces como soporte y como un apoyo, digamos, a la red. ¿Para qué sirve el almacenamiento eléctrico finalmente? Hay distintos tipos de almacenamiento, por ciento, estamos hablando entonces de un almacenamiento eléctrico, sirve. Y yo creo que la intención de esta gráfica, que parece un poco pesada, ¿no?, es que tiene muchos usos y muchos atributos, ¿no? Tiene atributos en generación, en servicios complementarios, en los servicios de infraestructura de transmisión, de distribución y también en los servicios de gestión de demanda, que es un capítulo también muy relevante a propósito también de la eficiencia que tendrá la gestión de demanda en hacer un adecuado frente, por ejemplo, a las situaciones de estrechez energética. Nos hemos preocupado mucho de las condiciones de oferta, ¿cierto?, a propósito de la reserva hídrica, a propósito del almacenamiento también eléctrico, a propósito de la infraestructura extraordinaria del diésel, y poco nos hemos referido a la gestión de demanda. Tener sistemas de baterías incorporados entonces a este nivel también va a permitir en el futuro hacer frente a la gestión de demanda y por lo tanto aportar desde ese punto de vista a un mejor soporte y uso de las energías que están en la red.
Finalmente, aquí hay una gráfica muy simple que en el fondo trata de explicar qué es lo que sucede entonces cuando uno con un sistema de almacenamiento es capaz de almacenar energía que se produce en forma renovable, por ejemplo, una curva eólica representativa, una solar representativa con el color verde y con el color naranjo. Tenemos entonces curvas que son complementarias de desarrollo, pero aquí lo importante, creo yo, es señalar que hay un momento en el tiempo en donde los sistemas de almacenamiento, a propósito de el rol de eficiencia que también cumplen estos en el sistema, son capaces de trasladar energía que se ha producido en un momento del día a otras horas de consumo donde ese recurso no está presente y por lo tanto poder satisfacer esa demanda con una energía que ha sido almacenada. En el caso de la transmisión, por ejemplo, también muy gráfico esto, cuando la demanda supera, por ejemplo, la capacidad de transmisión de una línea representada en esa línea naranja que hay ahí continua, ¿no? Tenemos una representación de la demanda eléctrica del día. Bueno, en el momento en que esa demanda supere la capacidad de transmisión de una línea, esta va a ser capaz, entonces, a propósito de la existencia de sistemas de almacenamiento conectados a la línea de transmisión, va a ser capaz de satisfacer esa demanda que está por sobre la capacidad de la línea de transmisión. Y así diferir o evitar las mayores construcciones o reforzamientos de líneas que de repente tardan, sabemos, mucho tiempo y que están generalmente desfasados con la necesidad de la presencia, ¿cierto?, de la generación. Otra gráfica también muy ejemplificadora, un sistema de almacenamiento que se carga en las horas de la mayor presencia de recurso, por ejemplo, natural. Esta es una curva también que podríamos nosotros decir una curva eólica con presencia, ¿cierto?, nocturna o de las primeras horas de la mañana. Tenemos entonces la posibilidad de cargar un sistema de almacenamiento en esas horas donde el recurso es superior, ¿cierto?, a la capacidad de la línea y luego transmitirla, ¿no?, y abastecer la demanda en aquellas horas en donde ese recurso ya no está disponible o ha disminuido a propósito de la variabilidad, ¿cierto?, que señalaba también Sara a propósito de las energías renovables. Eso creemos nosotros que es una de las ejemplificaciones. Ahora vamos a la representación real, ¿ya? Y voy a coincidir totalmente seguramente con la exposición que ha hecho doña Sara Larraín y la que seguramente mi colega Carlos Cabrera y David Rao de Asesol van a hacer también a continuación, que es respecto de la situación real de vertimientos, ¿no? Tenemos hoy día vertimientos que son una pérdida de energía renovable, barata, limpia, que se produce en el sistema y que por situaciones como las congestiones de transmisión no pueden ser inyectadas al sistema y llevadas a los centros de consumo. Tenemos una representación además aquí, esto es lo real, miren las cantidades de vertimientos y de pérdida de energía que había antes de la interconexión SIGSIN. En noviembre del 2017 llega a su pic, ¿no?, representada ahí en el gráfico, entre enero del 2018 y mayo del 2019, que es cuando además entran los primeros tramos de la línea de Cardone y la última sincronización final de este periodo del reforzamiento de la línea de 500 de doble circuito de 500 Cardones por Paico. Efectivamente los vertimientos llegan a un punto casi de cero, ¿no? Dura muy poco, eso sí, y luego sistemática y continuamente solo tenemos aumentos de vertimientos en el sistema, ¿ya? Hasta llegar a esta cifra que además yo creo que representa muy bien la gravedad en el fondo de lo que estamos hoy día viviendo como industria renovable de generaciones del segmento de generación de industria renovable. Entre enero y septiembre de este año, Sara dio un dato de 500 gigas, ¿no?, hasta abril. Bueno, a septiembre van aproximadamente 748 gigawatt-hora y eso, para efectos de las comparativas, equivale al 100% de la energía que se adjudicó en la última licitación de clientes regulados. O sea, es una energía significativa, es importante. Esto es una condición, digamos, que se viene repitiendo entonces en el sistema. Ahí tenemos también en este otro gráfico las reducciones de renovables, de las inyecciones renovables a propósito de la comparativa, ¿cierto?, de los años anteriores. Se ha incrementado 8,8 veces respecto a lo registrado en el año 2021 solamente en el mismo periodo. Y esta situación no va a ser otra cosa que aumentar en los próximos años a propósito de la incorporación de estos 5 gigas, 2,5 este año, 2,5 entre el 2023 y 2024, 5 gigas más de renovable, en el fondo
víctimas del propio éxito, ¿no?, de las renovables, lo que significa seguir virtiendo energía, especialmente en la zona norte del país. Ahí tengo también otra representación, que es que estamos llegando a los mismos niveles de vertimiento del 2017. O sea que esto es como, en el fondo, retroceder, ¿cierto?, en el éxito de las energías renovables y tener vertimientos al 2022 equivalentes a los que tuvimos en el 2017, cuando habían 2 sistemas interconectados sin refuerzo además de los sistemas de transmisión. Otros aportes que son importantes para mencionar a propósito de que esto no se trata solamente de energía, ¿no?, y de la capacidad de satisfacer demanda por congestiones de transmisión. También el rol del almacenamiento en el aporte de potencia y de estos servicios o atributos complementarios que la red requiere en cuanto a estabilidad. Aquí tengo, por ejemplo, un efecto real ocurrido en el caso de Australia en el 2018. El sistema, la batería que se llama HPR, ¿no?, que es una batería que es la de Tesla, ¿no?, esta batería gigante que hay en Australia instalada, ¿cierto?, desde el 2018, el 25 de agosto del 2018, ante un evento que lo está representado en la línea verde de este gráfico, ante la pérdida de capacidad de generación y aporte de potencia del sistema eléctrico, el sistema de batería lo que hace es darle, en el fondo, al sistema una respuesta, en términos aquí de seguro de frecuencia, que permite entonces estabilizar el voltaje y la frecuencia del sistema para que efectivamente no exista una contingencia y un corte, un blackout en el sistema. Entonces, frente a pérdidas de generación, los sistemas de almacenamiento también actúan para poder regular y recuperar el sistema rápidamente ante estos eventos de consistencia. Conclusiones. El sistema de almacenamiento son una pieza clave para la transición energética, creo que ha sido dicho también en innumerables ocasiones en la Cámara de Diputados, en la comisión y en la sala cuando fuimos a discutir este proyecto, pero para que esta tecnología se desarrolle en el volumen, de esos 22,5 gigas, hay por lo menos 3 gigas que son de almacenamiento que se requieren de aquí al 2030, y en el tiempo que se requieren, estos 8 años, para retirar carbón. Insisto que esa es la prioridad fundamental de los próximos años. Es fundamental entonces recibir los debidos ingresos para todos los servicios. Ese cuadro que les mostraba yo, donde están todos los servicios en todos los segmentos, eso es muy importante y este proyecto de ley, por tanto, reconoce esos ingresos que se pueden prestar al sistema. El proyecto de ley viene a entregar las habilitaciones legales necesarias, en particular en lo relacionado entonces a estas remuneraciones de energía y potencia y de los sistemas además que van a actuar en forma autónoma, estos sistemas que se llaman stand-alone en inglés o que son autónomos y que por lo tanto no requieren necesariamente de una planta de generación renovable que funcione adosada a los sistemas de almacenamiento. Creo que existe hoy día un nivel de consenso en la industria eléctrica renovable y de almacenamiento para este proyecto de ley que salga efectivamente tal como está. Nosotros pensamos que no requiere indicaciones y que cualquier otra mejora a este proyecto de ley se puede hacer en el marco de las discusiones de su reglamento y también de la norma técnica que está contenido en distintos cuerpos hoy día que estamos incluso discutiendo actualmente. El cuerpo de la norma técnica, por ejemplo, de conexión, también tiene un capítulo que va a referirse sobre la forma, ¿cierto?, de reconocimiento y del despacho de la energía almacenada por parte del coordinador eléctrico, por ejemplo, no el arbitraje en ese sentido, ¿no?, cuando hay un diferencial de precios, el coordinador sí seguirá siendo el ente que va a despachar la energía que se acumule en el almacenamiento y por lo tanto ahí hay condiciones que vamos a tener que discutir, pero todo eso se puede hacer en estos otros marcos de discusión. También es importante entender los espacios legislativos que despachar este proyecto de ley y aprobarlo le pueden dar al Congreso en general, ¿no? Creemos nosotros que hay otros proyectos de ley a propósito del déficit de transmisión y al propósito de promoción de mayores energías, de más energías renovables. Por lo tanto, también pensamos que este espacio puede ser liberado en la discusión para otros proyectos de ley que serán bienvenidos por la industria. Y por último, yo creo que lo dije ya, todas las materias de almacenamiento, electromovilidad y otras medidas de electrificación. En la discusión, además, que hoy día tenemos, por ejemplo, del rol del coordinador eléctrico, en la incorporación de mayores automatismos, de la mayor flexibilidad del sistema, todo eso lo podemos dar en un marco distinto, entonces, a esta discusión legislativa. Y por lo tanto, con ese cierre, señora presidenta, agradezco la atención de todos de la comisión para dejar sentado el mensaje entonces de apoyo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento a este proyecto de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Analia Rojas, directora ejecutiva de ACERA, por su presentación, y vamos a señalar que también la ministra de Medio Ambiente tenía bastante y muchísimo interés de participar de esta comisión. Lamentablemente, por cuestiones de agenda, último minuto, no pudo estar. Pregunto si es que hay alguien en representación de la ministra de Medio Ambiente. No, si fue invitada. Fue invitada absolutamente, ella confirmó estar, pero lamentablemente vamos a esperar que venga sin duda la otra semana. Dicho esto, entonces le vamos a dar le damos la palabra para su exposición. Muchas gracias. Bueno, primero entonces, señora presidenta, por su intermedia, muchas gracias por la invitación, la oportunidad y de estar exponiendo aquí. Saludo a los senadores también que están presentes, al ministro. Hemos escuchado ya muchas de las temáticas que al final hemos visto todos los ámbitos que aborda ese proyecto de ley. Y por lo mismo, un poco antes de entrar a nuestra corta presentación, muchas veces es bueno también volver a los inicios y dar un pequeño repaso de cómo llegamos a ese punto. Y volver a recordar de que la red eléctrica históricamente una red que al final es unidireccional, ¿ya? ¿No es cierto? Tienes una generación bastante estable, tienes una línea que lleva esa energía hacia tu consumidor, y en realidad el único variable que te enfrentas, que es bastante bien planificable, es la demanda en sí, que siempre ha sido bastante bueno y correcta en su planificación. Y bueno, por diversas razones, específicamente porque estamos tratando de limpiar al final la generación eléctrica, de incorporar fuentes de generación limpia como son justamente la energía renovable. Estamos cada vez incorporando más variables también, más intermitencia en la generación. Por ejemplo, el sistema solar, hemos visto varios gráficos donde al final vemos como el sistema solar genera evidentemente solo en el día, cuando hay efectivamente sol. La planta eólica también tiene su intermitencia. Entonces empezamos a cada vez más incorporar variables que hacen necesario que la red eléctrica tenga que cambiar. Y la palabra principal que siempre se ocupa en este contexto es la flexibilidad. Entonces, ¿cuál es la flexibilidad y cómo lo podemos lograr? Hay distintos mecanismos. Hemos escuchado el monitoreo, necesitamos ver lo que ocurre en la red, necesitamos poder controlarlo, pero uno de los primeros pasos, y probablemente hoy día uno de los más urgentes, es efectivamente tener también el almacenamiento que permite reaccionar y permite ser flexible en distintas situaciones, y por eso también como asesor vemos tan importante este proyecto de ley, y estamos aquí para... Ahí. Entonces voy a pasar muy rápido por nuestra asociación, es la Asociación Chilena de Energía Solar. Y yo creo que lo más destacable probablemente somos una asociación históricamente que incorpora desde el instalador pequeño regional hasta la empresa que hace los grandes proyectos que hemos visto específicamente a nivel de la generación. Entonces una asociación que realmente siempre ha destacado por incorporar toda la cadena de valor, todos los distintos participantes y está muy cercano a los clientes y los consumidores finales en última instancia. Resumiendo también, y lo hemos escuchado tantas veces que probablemente no hace falta usar mi tiempo mucho en esta temática, pero uno de los principales puntos claves es justamente la habilitación a nivel de la generación de los proyectos solamente de almacenamiento y también a nivel de distribución. Entonces, justamente sea en la empresa, sea en las casas directamente a nivel residencial o comercial. Y por otra parte, el otro punto clave, la electromovilidad, donde efectivamente hemos visto que el vehículo eléctrico que puede al final funcionar como una batería a nivel residencial, y también las extensiones que tienen como interés de fomentar y incentivar el uso de la electromovilidad. Esa es la antigua. Sí. Entonces, sí, uno de los principales puntos que es bastante actual, donde también vemos justamente que no lo vemos ahora, el aporte que pueden generar
Analía mencionaba un mostrador en gráficos de Australia. Hemos visto, de hecho, estos últimos meses en el estado de California, en Estados Unidos, donde han estado muy complicados por diversas razones y estaban prácticamente todos los días cerca de un corte de un blackout. Y evidentemente la única razón por qué se pudo evitar durante estos meses era por uno tenía una gran capacidad de baterías incorporado en su red, entonces poder hacer frente a momentos críticos de la red, y también que es algo que se puede hacer con la batería, justamente la respuesta a la demanda, entonces donde entramos un poco más al monitoreo y el control de la red, y hemos visto, me gustaría mostrar el gráfico, después lo mandamos, donde justamente la entrada de prácticamente 800 megawatts en baterías permitieron de evitar que en algunas ocasiones que efectivamente se genera un corte completo de la red en California. Voy a pasar muchos de esos temas para que tengamos más tiempo de hablar efectivamente de otros adicionales que tengo que mencionar. Entonces paso a Carlos porque ya lo hemos... Diga. Ese, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo estuve presente en la sesión donde presidía el diputado Velázquez, ¿cierto? Donde ya dimos, ¿cierto? Nuestra primera impresión fue un muy buen apoyo a este proyecto. La verdad que, como bien mencionaba Sara y Analía, la verdad que hay un apoyo, hay un consenso en la industria respecto a este proyecto y una necesidad. Los niveles de vertimiento que estamos teniendo en el sistema son bastante relevantes, y la verdad que el mensaje que quiero transmitir son varios. Uno es, así como hay que darle urgencia al proyecto a nivel de esta sala y que finalmente vea luz este proyecto, ¿cierto? También es muy importante que el Ejecutivo, ¿cierto? Y qué bueno que esté la presencia del ministro acá. El reglamento también, ahí hay mucho tema que trabajar, ¿eh? No basta solo con el tema a nivel legal, sino que en el reglamento sí que estamos trabajando. Nos recibieron ayer en las oficinas del ministerio, tanto el Diego Pardo, el ministro Diego Pardo y su equipo. La verdad que vemos muy buena voluntad respecto a este proyecto y hay que trabajar. O sea, no basta con el trabajo que se hace en esta sala, ¿cierto? Sino que también a nivel reglamentario es importante que se complemente de buena manera el proyecto y no se pierda el espíritu original del proyecto. Entonces, ese es el primer mensaje que quisiéramos mostrar, ¿cierto? Y después hay dos mensajes importantes, porque la verdad que lo que vemos y lo que van a ver ustedes es que hay bastante consenso respecto a este proyecto. La verdad que el almacenamiento se requiere, y la verdad que Analía y Sara, sus presentaciones fueron bastante completas. Nosotros quisiéramos aprovechar la instancia para transmitir dos mensajes. No basta con este proyecto para resolver todas las necesidades y todas las dificultades que estamos enfrentando en este momento, y en particular para nosotros hay otro proyecto de ley que hoy día está, ¿cierto?, en primer trámite en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, que es el boletín 14-75508, donde hay la verdad que bastantes aspectos, y lo dije en la sesión pasada en diciembre, ¿cierto?, donde nos interesan mucho, y en particular para proyectos de net billing, ¿cierto?, hay dos cambios muy importantes. Se aumenta la capacidad instalada de 300 a 500 kilowatts, que es tema muy importante, uno, y dos, se cambia el concepto de capacidad instalada de inyección. La verdad que ese proyecto de ley tiene, a juicio nuestro, ¿cierto?, igual o más urgencia que este proyecto. Entonces, el mensaje que quiero transmitir, señor ministro, ¿cierto?, y al resto de los diputados, senadores, perdón, es que no solo este proyecto importante, que estamos de acuerdo, que hay que darle suma urgencia a su aprobación, sino que este otro proyecto, ¿cierto?, es necesario, lo que nosotros hablamos en el mercado, de una armonía regulatoria, que los cuerpos normativos vayan avanzando en conjunto para que su implementación sea la más completa posible. Que son estos mensajes, voy a avanzar rápido en honor al tiempo. Y después hay otro mensaje que es importante, que lo tengo justo acá al final, ¿cierto?, que se requiere, ¿cierto?, que la generación distribuida, ¿cierto?, haga su despegue. Este proyecto de ley, hay mucho interés, ¿cierto?, de las grandes empresas, de los grandes proyectos por este proyecto de ley, pero la verdad que los pequeños medios de generación también lo estamos esperando con ansia. Hay bastante, los mismos problemas que explicaba Analía de curtailment y de congestión y de pérdidas de energía, también se da a nivel de pequeños productores. Si bien las magnitudes no son tan importantes como las que explicaba Analía, se sigue perdiendo energía a nivel de distribución en pequeñas localidades, ¿cierto? Hay mucha infraestructura saturada. Y este proyecto de ley de almacenamiento va a beneficiar
a esos pequeños productores y son esos pequeños productores los que tienen la mayor urgencia, porque las grandes empresas tienen más espalda para soportar la lentitud del proyecto, pero la verdad que los pequeños productores son los que van a agradecer que este proyecto vea la luz, ¿cierto?, lo pronto posible, y asimismo el reglamento respectivo. Y para cerrar, ¿cierto?, creo que en el fondo un último mensaje, ¿cierto?, es respecto al segmento de distribución. Lo conversamos, le transmitimos ese mensaje ayer al señor ministro, ¿cierto? Es importante que el segmento de distribución, ¿cierto?, vea modificaciones sustanciales. Es un segmento que lleva 40 años sin tener ninguna modificación legal y es súper importante que ese segmento, ¿cierto?, permita que a nivel de distribución, a nivel de pequeños productores, vehículos eléctricos, red inteligente, etcétera, etcétera, tenga un perfeccionamiento y una actualización, ¿cierto?, a las dinámicas de mercado que tenemos hoy en día. Así que sin más, ¿cierto?, nos despedimos de la sesión y reiteramos el apoyo y la urgencia que requiere este proyecto de ley para seguir trabajando en otros cuerpos normativos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, señor Cabrera. Quedan 9 minutos de sesión. Entonces, a lo mejor podemos hacer algún intercambio de preguntas y nuestros dos invitados pendientes, Juan Ignacio y Asociación, podemos dejarlo para la próxima sesión porque ahí vamos a tener ya la oportunidad también de avanzar, pero aprovechar estos minutos las preguntas y el comentario de todos los expositores, ¿le parece? Senador Piu, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al ministro las exposiciones, muy interesantes. Efectivamente, esto es fundamental. Sin almacenamiento no solo no es posible avanzar hacia independencia o soberanía energética, sino que seguridad. El ejemplo de la UPS que nos pusieron es muy gráfico. Efectivamente, Australia es un país que va avanzado y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y yo quiero al respecto referirme no solo a la tecnología actual, yo soy miembro de la Comisión Desafío del Futuro, Ciencia y Tecnología. Estamos viendo este tema en su contexto general, que es bueno que las comisiones conversen entre sí, porque el almacenamiento no solo es litio-ion. El ion, tenemos mucho litio, pero hay otra forma. Entonces, esto es lo primero, el primer mensaje, dejar abierto para que ojalá las 3A estén presentes. ¿Y cuáles son las 3A? Tenemos una escasez hídrica gigantesca, necesitamos pensar seriamente en la desalación. La desalación requiere de energía, obviamente energías no renovables, serían renovables no convencionales, pero viene ahí una oportunidad que está dada por nuestro territorio, que es básicamente el poder desplazar esta agua primero en altura y usar la energía potencial. Chile tiene, la cordillera de los Andes tiene energía potencial y esa energía potencial es energía. Entonces el agua es un almacenamiento que podemos generar usando la energía disponible el día que no se pierda para darle un sentido y conectarla. Y estos son temas de ecosistemas regionales que tenemos que generar porque el mundo ya es eléctrico y digital. Eléctrico y digital y tenemos que reconocerlo y cuidarlo y protegerlo. Después voy a hablar del tema de la ciberseguridad al fondo para hacer un poco de evangelización, pero entonces el agua va a seguir siendo un elemento de almacenamiento y tenemos que ponerlo en las políticas públicas para poder incentivar que esto ocurra, o sea, que el mecanismo de la desalación no vaya solo, vaya ojalá tomado con mecanismos de almacenamiento y centrales de paso en bajada. El segundo, señor presidente, el amoníaco. El amoníaco es la forma para almacenar el hidrógeno verde. Estuve el mes pasado en Rumania viendo las inversiones que están haciendo en Rumania para dos cosas. O sea, primero el gas natural, inyectarle hidrógeno, el 20% en un mix y poder llegar, todas nuestras pymes, 20%, nuestras pymes dependen del gas natural. Y tal como se señalaba, esta situación de la crisis, la invasión de Rusia sobre Ucrania, pone en riesgo el abastecimiento del gas natural de Chile. Alemania puede partir comprando el gas natural, los barcos se pueden ir a Alemania y nos podemos quedar sin energía. Entonces yo quiero hacer este punto político, señor ministro, porque tenemos que pensar en algo. ¿Qué vamos a hacer si nos van a decir, bueno, le pago la multa? ¿Y qué hago con la multa? Entonces, tenemos un problema serio, muy grave, y esperar, señor presidente, que vamos a tener prioridad para enfrentar esto, la contingencia. Y pedirle entonces, si es factible, nos hagan llegar cuál es el plan de contingencia en caso no llegue el gas natural, porque eso sí nos va a afectar. Y tenemos que resolverlo como país y buscar una figura, una fórmula. El amoníaco entonces se constituye la fórmula para poder transportarlo y es lo que tenemos que ver porque también hay que subsidiar o ver la forma. Y el transporte es marítimo. Chile tiene carreteras marítimas adecuadas, incluso se puede usar el concepto de los oleoductos o gasoductos virtuales containerizados, que es un tema que no hemos visto, no lo hemos desarrollado. Y finalmente la tercera A,
agua, amoníaco, arena. La arena es la batería quizás menos conocida, está estudiándolo en Australia, se puede calentar en la arena a 500 grados y se puede mantener a más de varios meses a 200 grados y una fórmula también para generar vapor. El vapor obviamente mueve las turbinas. Entonces, no despreciar el conocimiento. Tenemos un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que hay que incorporar. Tenemos que buscar la fórmula para que en nuestros laboratorios naturales investigadores lo hagan y pasemos de los papers de la investigación básica a las aplicaciones, la investigación avanzada o aplicada, con patentes, con productos. Tenemos la zona norte, la riqueza del sol, la zona sur, la riqueza eólica, nos falta el componente de almacenamiento, las baterías, y esto es esencial. Entonces, ojalá que lo miremos en esa perspectiva, dejarles a ustedes las iniciativas, las inquietudes, para que las partan evaluando, no quedarse solo en la batería de litio-ion, ver todas las capacidades de almacenamiento. Tenemos que invertir en lo que es transformación de almacenamiento en electricidad, las celdas de poder. El gas natural pasando por la celda de poder químicamente se produce reacción eléctrica y se produce electricidad. Entonces también no es necesario en los vehículos que todo sea batería. La celda de poder es parte del proceso y la batería pasa a ser solo la reserva. Y solo para terminar, señor presidente, tenemos que hacernos cargo de los desechos, las baterías que se dejan de usar. Existe una institución en Santiago, atraída por Corfo inicialmente, hoy en el Ministerio de Ciencia, Laboratorios de Investigación Avanzada, Tecnología Española, LEITAT, ellos están y trabajan con fondos chilenos, y que ha hecho investigación para hacer el reciclado de batería. ¿Dónde se debe hacer el reciclado de batería entonces? En lugares donde se ha sacado una actividad. El reciclado de batería es bastante limpio en el sentido de que se hace con los más altos estándares, no contamina, y esto podría ser quizás, señor presidente, un tema para Codelco. Estoy hablando de Ventana, del espacio que está quedando afuera, en donde podrían ser los grandes recicladores de Chile. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo del reciclaje no solo de las baterías que estamos diciendo que queremos almacenar, sino que todos los otros desechos, especialmente los desechos tecnológicos, donde hay muchos minerales y materiales que se pueden recuperar? Eso tendría que ser también un tema para poder verlo como Codelco. Como representante de la región de Valparaíso, desde Rapa Nui a los Andes, este es un tema muy relevante. Nosotros somos la región que estamos experimentando la mayor desertificación y por eso tenemos y necesitamos medidas que nos ayuden en forma concreta a enfrentar. Tenemos el terminal donde llega el 100% de todos los combustibles fósiles. 100%. O sea, y por eso queremos que ese lugar sea y se transforme en un lugar limpio, en donde todas estas tecnologías renovables estén presentes y en donde también se haga este reciclaje. Ojalá ese sello, el sello Valparaíso, ministro, o sea, tema político, cómo nos hacemos cargo de una situación que nadie quiere. Nuestra Constitución garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero no cumplimos la Constitución, nos guste o no nos guste. Lo podemos hacer ahora y lo podemos usar usando las tecnologías. Las tecnologías entonces entran en la agenda política, señor presidente. Este es un tema político. La tecnología bien usada, la misma digitalización bien usada, permite fiscalizar, controlar, más aún cuando hay trazabilidad. Pero nada de esto va a ocurrir si no le agregamos la ciberseguridad. Entonces, ojo al sector eléctrico, que son vulnerables. El sector eléctrico fue atacado en el ataque que hizo Rusia sobre Ucrania y también tienen ya el Coordinador Eléctrico Nacional un buen centro, no he podido ir a visitarlo y sé que las capacidades ciber espero que estén a buen nivel, pero también hacer la advertencia, todo lo que está en el mundo eléctrico está conectado con el mundo digital y puede ser sometido a ataques si es que no se toman las medidas adecuadas. Eso sería, presidente. Muchas gracias, dicho. Muy bien. ¿Algún otro señor parlamentario? Senador Velázquez, por favor. Estamos próximos a la hora. Les pido excusa al señor Salcedo, que lo estoy viendo en la pantalla, para que él quede en primer lugar en la próxima sesión y a don Juan Ignacio también, por favor, para continuar el debate de este importante tema. Senador Velázquez. Gracias, presidente. No, o sea, lo importante acá es que ha habido mucha claridad y yo diría bastante contundencia en la transparencia respecto a analizar el proyecto, en que ustedes nos manifiesten que hay otro mecanismo que no habrían por parte de usted interés en ciertas indicaciones. Es re importante aquello porque si no nos encontramos en el camino. De hecho, el presidente en este momento, en su momento diputado, le dimos celeridad en diciembre para sacar este proyecto, en donde mostramos un gobierno que estaba terminando su periodo, ya había un gobierno electo. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente lo que dice el senador,
O sea, acá son temas de política pública nacional en donde no podemos buscando las trampas y creo que vamos aprendiendo de la experiencia todos. En ese sentido yo quisiera hacer notar que cuando legislemos y el Ejecutivo tiene mucho que decir al respecto y hablemos de política pública en donde vamos a beneficiar sin duda a nuestro país, no olvidemos los territorios. No olvidemos a las regiones, que creo que es el gran dolor en situación que definimos. Y me parece bien un proyecto que tiene muchas bondades, muchas bondades. Sin embargo, fíjense ustedes que gran parte de esto, y lo mostraba, me parece que la señora Sara Larraín, en contundente gráfico, las bondades de este tipo de energía se establecen ahí en el desierto, región que me corresponde representar, la región de Antofagasta, Calama, Tocopilla. Pronto a cerrar las termoeléctricas en Tocopilla y probablemente todos muy conformes que esas carboneras vayan terminando. Pero lo que nos falta ahí, mirada de Estado, de cómo no olvidamos a puertos como Tocopilla, que ha ocurrido con Lota, ha ocurrido con otros. Hoy día hay un puerto como Tocopilla que está ahogado por un pujante Mejillones que tiene su bemol y que en su instante tenemos que analizar, y Quique, por ejemplo. Y comparto con su opinión, senador, en el sentido de hacer política, porque esto es el legislar, tomando en cuenta esta armonía, decía usted, regulatoria, en el que todos se sientan representados, nosotros pensando en el país, pero no olvidando los territorios. Y ahí creo que generalmente nos quedamos en la buena voluntad, la buena intención, pero no concretamos y probablemente vamos a dejar a miles de personas desempleados, porque casi al final del proyecto nos acordamos que hay que buscar forma para reconvertir al trabajador, no los preparamos. Entonces, no los preparamos con ciertos centros de formación técnica. Hoy día, mire cómo va relacionado esto. Estamos desde la región de Antofagasta y en el norte particularmente, hace rato que venimos propiciando un corredor bioceánico, provincia de Loa, provincia de Tocopilla, Paso de Jama, todo lo que implica región importante, departamento importante, estado importante desde Brasil, para que el puerto de Tocopilla sea un nuevo puerto para Chile, en Tocopilla, porque probablemente tiene mucho más ventajas que San Antonio, con las situaciones de esta ampliación que va a tener el puerto de San Antonio, pero impactante humedales, Valparaíso no tiene todas las condiciones para competir con el sistema portuario hoy día de Perú, que ya nos está llevando ventaja, pero que hoy día no estamos teniendo claridad. Espero que en el presupuesto que se va a anunciar y en las glosas del Ministerio de Obras Públicas vengan contundentes e importantes anuncios allí, y si no, lo vamos a hacer notar en la sala para que comencemos con aquellos estudios tan necesarios para que no solo sea Valparaíso, San Antonio. Todo esto está muy entrelazado, fuente energética, las virtudes y las bondades del desierto, cobre, litio, sol, viento, almacenamiento, y están en ciertas regiones, y en gran medida en las regiones del norte. Pero en el momento en que regulamos, legislamos, estos territorios se ven desplazados. No hay compensación. Es importante que tomemos nota al respecto. Yo creo que el gobierno del presidente Boric tiene esa mirada. Hizo, de hecho, un reconocimiento público él hace 2 o 3 meses aquí en Valparaíso, cuando dice cómo una ciudad como Calama, el trato que ha tenido con todo lo que le ha entregado. Entonces, es importante tener, y este ejemplo probablemente se repite en otras localidades del país. Es muy importante aquello. Ojo, y vamos a intentar legislar también al respecto. Hay una buena cantidad de empresas, de importantes empresas que están generando energía renovable, pero una buena cantidad de deudas también para empresas medianas y pequeñas, empresas allá en el norte, en varias regiones del norte, en donde hay deuda ya hace varios años y tremendas deudas. Vamos a buscar cómo sancionamos, generamos justamente para premiar a las buenas empresas, para que se destaquen las buenas empresas y aquellas, no sé, si elaboraremos algún registro, algún DICOM o lo que sea, presidente, para que también tengamos claridad, aquellas que efectivamente no le pagan a las empresas contratistas, que son de dónde, de regiones, de localidades pequeñas, de familias hoy día que están sufriendo bastante. Entonces, sí, junto con toda esta armonía regulatoria, me gusta ese concepto, están los incentivos a la empresa, están los estímulos, todos sientan que nadie está legislando, que nadie, porque es más cercano a un gobierno, porque es más cercano a un ministerio. Finalmente, ¿cuál es la ley que sale primero? ¿Cómo buscamos que las empresas se sientan muy conformes con lo que estamos legislando, pero que las regiones que hoy día, con el debate nacional y el debate político, generalmente las olvidamos, y creo que es una buena oportunidad para mostrar que efectivamente a través de una ley podemos beneficiar a estas familias que generalmente están olvidadas en los territorios. Gracias, presidente. Muy bien. Estamos ya casi a la hora. Senador Durana, por favor, para cerrar. Que la presentación hecha por el senador Velázquez ha motivado este interés regional y estamos claros en el proceso de descarbonización del cual Chile se ha comprometido. Y como tal, aquí me nacen 2 consultas bien puntuales.
cuál es la mirada que tiene el gobierno para implementar en el marco de lo que significa la reforma tributaria beneficios tributarios específicos para la industria y para que de verdad exista un alto nivel de competitividad, porque en caso contrario, finalmente podemos estar generando una importante legislación, pero en parte se ha presentado las conclusiones de quienes han expuesto. Ojo con la letra chica de los reglamentos, ojo con finalmente las distintas instancias que se puedan ir generando, entendiendo la importancia que tiene para el medio ambiente un proyecto de este nivel. Por lo tanto, hay algunas regiones que tienen beneficios tributarios, fundamentalmente las regiones extremas, como calza, considerando que son las regiones del norte las que tienen todas las bondades que ha expresado el senador Velázquez, y en el marco de lo que estamos trabajando, por un lado reforma tributaria, por otro lado royalty minero, por otro lado participación de las distintas competencias que puedan existir en el nivel industrial, cómo hacemos un círculo virtuoso en función de lo que estamos planteando. Gracias, presidente. Muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito de esta sesión. Se levanta. Recording stopped.